Abrimos este último bloque con la presencia del especialista en negocios internacionales Marcelo Elizondo para analizar las perspectivas que se abren para el comercio exterior argentino con el cambio de gobierno. Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, muchas gracias. Gracias a vos por estar aquí. Bueno, justamente, Marcelo, analizando, ¿no? Conociendo el posicionamiento ideológico, ¿no? de las nuevas autoridades y las medidas que se han tomado en estas primeras semanas de gestión, personalmente tengo la impresión de que vamos hacia una expansión importante del comercio exterior argentino en los próximos años. ¿Cuál es tu postura al respecto? La misma. El ideario del gobierno es claramente pro inserción internacional. A mí me parece que hay tres grandes lineamientos que el gobierno ha presentado. El primero es economía de mercado, con iniciativa privada, con pocas regulaciones. El segundo es gobierno limitado, remitido a sus funciones básicas y saliendo de la acción directa en el intervencionismo. Y el tercero es la inserción internacional. Y allí lo que con yo... Milei, ¿no? Muchas veces a lo largo, ¿no? de la campaña ha hablado, ¿no? sobre la Argentina de la generación, ¿no? del 80, esa Argentina, ¿no? tan integrada al mundo de 1880 hasta 1930, ¿no? como un modelo, y justamente estos tres elementos que vos señalás eran, ¿no? los ejes de esa expansión, ¿no? de la Argentina en esos años. Claramente, vos pensás que la Argentina en ese momento llegó a representar entre el 2 y el 3% de todo el comercio internacional mundial. Hoy representa menos del 0,3%. Notable. Y claro, era un actor relevante, incluso Milei suele decir que éramos la primera potencia mundial, eso está discutido. Sí. Hubo un año puntual antes del fin del siglo XIX en el que la Argentina ocasionalmente llegó según Angus Maddison, al tope en ingreso per cápita, pero estaba entre los más importantes. Además era un país geopolíticamente muy relevante, se codeaba con Inglaterra y con Estados Unidos, hasta tomaba partido en las disputas de la época en favor de Inglaterra y en contra de Estados Unidos. Bueno, yo creo que se toma ese ideario. A mí me parece que hoy hay, por un lado, un desmantelamiento de intervencionismo, eso mejora la competitividad local. Por otro lado, una búsqueda de estabilización, que eso permite la planificación de las empresas internacionalizadas. Y finalmente hemos escuchado varias señales en términos de participación externa, de buscar acuerdos como el de la Unión Europea, el ingreso en la OCDE, los gestos que, recordemos, cuando asumió Milei tuvo con el presidente Zelensky, eso era una foto que iba a todo el mundo de alineamiento con Occidente, muchas manifestaciones relativas a estamos con las democracias occidentales capitalistas del mundo, incluso el retaseo a ingresar en BRICS. Desde el principio ya fue marcando señales muy contundentes. Yo creo que si a eso se le agrega la eliminación de obstáculos en frontera, creo que claramente vamos a tener una Argentina que busca mejor inserción externa. Obviamente, después veremos cómo se implementa, pero esa es la línea. ¿Y esto qué beneficios podría provocar para los argentinos, ¿no? que por ahí nos están viendo y en principio todo lo que estamos mencionando puede sonarles abstracto, ¿no? Es un buen punto, porque muchas veces no hay conciencia de qué tan significativa es la participación internacional de una economía. Yo digo, hay 5 grandes beneficios para el día a día. Primero, una economía que es más internacional está llamada a ser más estable. Tiene mejor ingreso y salida de divisas, no depende de alguna cosecha puntual, tiene más participación en cadena de valor, tiene vinculado el financiamiento, la inversión, el comercio, es más múltiple y sistémico en relación con el mundo. Eso, en segundo lugar, genera mejor y mayor inversión. Y cuando una economía tiene más inversión, progresa, prospera y crea mejores condiciones para todos. Lo cual lleva a la tercera, que es una economía más internacional tiene más y mejor empleo. La calidad del empleo de las economías internacionalizadas es mucho mayor. La cuarta condición es que además todo esto mejora el Producto Bruto, porque vos tenés un impacto en las grandes variables, incluso en el propio sector público, porque mejorás tu recaudación, porque la actividad económica progresa y prospera. Y finalmente, el acople tecnológico, que el mundo te obliga a hacerlo. Entonces, todo eso después genera impactos en el empleo, en el consumo, en la educación, en las herramientas del Estado, es sistémico.
un temor que ha existido, ¿no?, históricamente aquí en la Argentina, ¿no?, y que también por ahí fue alimentado por la experiencia de los 90, vinculado, ¿no?, con la apertura externa de una economía, tiene que ver con la destrucción de puestos de trabajo. ¿Cómo es este riesgo? Eso es un mito. La verdad es que si uno mira lo que pasa con las economías más abiertas del mundo, descubre que son economías que tienen muy alta tasa de empleo y muy baja de desempleo. Esto pasa incluso en los países de nuestra región. Pero es un mito alimentado también por la experiencia de los 90, en donde ha habido un problema de desempleo en la Argentina. Claro, pero eso es lo mismo que vos digas que un jugador de fútbol gordo y que tiene una mala vida, lo pones de 5 y juega mal. Entonces, el problema fue que ese tipo no es 5, ese tipo en esa condición no jugaba en ningún puesto. Claro. La apertura de los 90, en realidad generó un problema no por la apertura de los 90, porque tuviste atraso cambiario, porque tuviste rigidez cambiaria, el mundo se hizo todo más barato por el efecto tequila, la crisis asiática, el default ruso, la devaluación brasileña, todo el mundo se hizo más barato y vos no podías salir. Entonces, el problema no era la apertura, el problema era tu rigidez, que no te permitía bajar costos, incluyendo la rigidez cambiaria, y las distorsiones, los déficits de presupuesto que se financiaban en dólares, eso te atrasaba el tipo de cambio. Entonces, ahí me parece que hay un error de foco. Claro. Y también es relativo al tema de la apertura de los 90. Vos sabés que si vos calculás importaciones contra PBI, en los 90 era mucho más bajo que en los años de Néstor Kirchner. Los años de Néstor Kirchner, el ratio de importaciones PBI era casi el doble que los 90. Está bien que el PBI de los 90 era $1 atrasado y el PBI de Kirchner era $1 adelantado. Y también hubo una suba muy importante en los precios de los commodities. Totalmente. Pero eso te muestra que en realidad las importaciones en sí no son un daño, depende de cómo tenés el resto. Y al contrario, muchas veces te cerrás al mundo para tratar de no convalidar los efectos de tus distorsiones domésticas. Entonces, como no querés corregir, pones una barrera para que no quede tan evidente. Yo creo que hay que poner en orden la economía, hay que vincularse con el mundo, y la vinculación con el mundo no es solo comercio, es inversión, es participación en cadenas de valor, es financiamiento, es múltiple. O sea que en 30 segundos, ¿cuáles serían las claves para aprovechar esta oportunidad que se abre para la Argentina? Primero, avanzar con las desregulaciones. Segundo, la macro en orden. Tercero, volver a tener instituciones, porque quien participa en los negocios internacionales necesita previsibilidad. Y cuarto, promover que la Argentina participe en el mundo de una manera sistémica, integral. Por ejemplo, generando acuerdos de libre comercio, tratados internacionales que bajen aranceles, que integren regulaciones con otros mercados, una arquitectura internacional. Genial, Marcelo, muchas gracias. Un gusto. Cerramos entonces este programa con un análisis muy detallado sobre las perspectivas que se abren para el comercio exterior argentino a partir del cambio de gobierno y el cambio de régimen económico. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.